de Woman Community, y hoy vamos a estar hablando con 3 artistas de diferentes momentos, diferentes trayectorias de carrera y que además nos acompañan desde diferentes proyectos de Woman. Comienzo con Rubén Ojeda Guzmán, quien además nos acompaña aquí en el booth número V4, es publicidad, para que después pasen. Rubén participó en la edición pasada del proyecto que se llama Programa Acelerador para Artistas Latinoamericanos, ganó la mención honorífica. Pasaron bastantes cosas después de eso y hoy en día se encuentra en la Academia Española en Roma. Y todo el proyecto que trae justamente es parte de su proceso ahí. Luego está Enay Ferrer. Enay es de Venezuela. Enay nos acompaña a través de la plataforma Reemerge, donde ayudamos en la promoción y, bueno, sí, servimos de plataforma para los artistas que tienen una larga trayectoria, que son de origen migrante y que, bueno, al venir a España necesitan justamente como que les ayudemos a presentar su obra. Luego está Josefina Barbie Prida. ¿Es Barbie o Barbie? Barbie. Bueno, lo he dicho bien. Barbie Prida, chilena. Ella fue la ganadora del programa Acelerador para Artistas Latinoamericanos de la edición pasada y nos acompañó el día de ayer haciendo una acción que además es digamos como es parte del proceso de investigación que ella viene haciendo. El tema de hoy y de lo que vamos a hablar es de lo que es la migración como un hecho no de lamentar, sino como un hecho creativo y cómo funciona y cómo de alguna manera se integra con sus antecedentes, como para que también establezcamos un antes y un después. Si quieres, comienza tú. Muchas gracias. Como bien dijiste, yo soy Rubén Ojeda Guzmán de México. En mi caso, bueno, es verdad que hay un fenómeno que yo considero que sucede en toda América Latina, que Alberto López Conca lo explica muy bien en un texto que se llama El desarraigo como virtud, que se entiende como esta idea de salir para luego volver como una figura consagrada, ¿no? Que también sucede, por lo que entiendo, aquí en España, ¿no? Que la gente tiene que salir a Berlín, a Estados Unidos o a Londres para consolidar sus carreras y luego volver y ser un poco trabajo. En ese caso, yo me encuentro, digamos, como en esa genealogía, pero también es verdad que México, desde el 2006, que entró en guerra contra el narcotráfico, se ha convertido en un país bastante inseguro, que encabeza las listas de ciudades más peligrosas para vivir y las más peligrosas para mujeres, las más peligrosas para las más infelices, en general las más violentas. Entonces, yo lo que veo actualmente es que hay una migración de capitales, tanto económicos como creativos o como, digamos, una fuga de cerebro que vienen especialmente a España por la lengua, un poco, y por la calidad de vida y tal. Y bueno, mi proceso no tiene que ver específicamente con la migración, pero sí con la violencia. Entonces, como a partir de la guerra contra el narcotráfico, bueno, yo tenía como 12 años quizás o un poco más, pero ya para el 2012 que yo empezaba a hacer proyectos, la violencia era tal y la militarización estaba ya tan consolidada en México que era común encontrarse pues policías y gentes con armas largas. Entonces para mí fue relativamente sencillo empezar a trabajar con ellos un proyecto para un museo de pintores en mi ciudad. Entonces desde ahí empecé a trabajar pues el tema indirectamente el tema del fuego, ¿no? Pero de esa manera específica del arma y de un arma institucional que llevaba vidas encima. Entonces un poco a partir de ese proyecto, que consistió en un disparo en el museo con un arma federal, fui desmaterializando mi proceso de trabajo hasta llegar a la pólvora, que es un material que utilizo frecuentemente. Y lo que estoy haciendo ahora en Roma, que ya lo verán en el boot, es
o lo han visto, es una deconstrucción, digamos, de eso hacia el humo, ¿no? Y un poco como digamos, las palabras institucionales, como es la Declaración de los Derechos Humanos, se convierten en humo en momentos determinados como el actual, ¿no? Y bueno, para no más tiempo. Está muy bien. Cuéntanos, Enay. Ok. El antes y el después, ¿sabes? ¿Dónde estabas antes de venir? Claro, bueno, creo que estamos aquí la mayoría entre conocidos, pero si hay alguien por ahí que no me conoce, bueno, me llamo Enay, pero también conocido como el señor Conejo. Fíjate que yo estoy escuchando a Rubén y por un lado digo, no me enorgullece que exista un vínculo, o sea, que tenga que ver con la violencia, ¿no? Que parece que es muy común en Latinoamérica. En mi caso, sí trato el problema de la migración, pero también el de la violencia. Desde la pintura, mi gran propósito siempre ha sido, más allá como sujeto lo humano, la pintura como lenguaje contemporáneo. Lo he comentado varias veces que cuando yo me licencié en Venezuela en una escuela que en ese momento estaba muy de moda el arte contemporáneo entendido desde los modos actuales, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, no meta la pintura ahí, si siempre me dicen que es arte contemporáneo, hay que seguir ciertas normas que uno debe encajar. Y entonces entendí que la naturaleza de la contemporaneidad tiene que ver con las relaciones. ¿Dónde estaba antes, madre mía? Mira, bueno, en un país, en un hermoso país, Venezuela, lamentablemente secuestrado hoy en día por un pequeño grupo de delincuentes. Para nadie es un secreto que Venezuela está hoy en día bajo una dictadura. Y hace tiempo que yo, como artista, empecé a cuestionarme qué papel representaba yo en una sociedad como la venezolana. Porque es fácil para los artistas a veces quedarse en una burbuja, ¿no? Y todo lo que pasa alrededor pareciera que, ¿sabes? Que le entra por un oído y sale por el otro. En ese momento me di cuenta de que tenía que ser más frontal en cuanto a mi discurso crítico hacia la realidad política venezolana. Me di cuenta también que es verdad que habían ciertos matices en mi obra, pero que era tímido lo que hacía en cuanto a criticar la dictadura venezolana. Y me dije, o sea, tengo que ir más de frente ante que artista, nos antecede la condición de sujetos, la condición de individuo, y sentí de verdad un deber moral como artista y como sujeto político, ser más frontal hacia la dictadura venezolana. Entonces, gran parte de mi obra se define desde la pintura. Es verdad que hay otros aspectos personales, pero no dejan de ser políticos, ¿sabes? Muchas veces hemos conversado de que para mí la acción política es natural en el sujeto, ¿no? Y que como también vivimos en grandes sistemas con mucho poder de manipulación, nos han metido en la cabeza que la acción política corresponde al Estado. Y entonces el Estado decide lo que es la acción política y nosotros tenemos que sencillamente adoptar. Entonces yo creo un poco en lo que dice Foucault, en la micropolítica, ¿no? Yo cuando me convertí en inmigrante, que no lo planeé, ni mucho menos ser inmigrante artista, que es como doble peso, yo pasé de un proceso de las masas, desde el colectivo, porque en Venezuela era muy activo con las marchas, a uno más personal, a uno más íntimo, porque sentí que siempre lo digo, para reconstruir las sociedades, primero tenemos que reconstruir el individuo. Entonces un poco ahí para entrar en contexto y la palabra. Josefina. Gracias, Enay. Cuéntanos, José, porque quiero que tu caso es otro, ¿no? Sí, bueno, soy Josefina, me presento para el que no me conoce, y mi investigación y cuerpo de obra se relaciona con el concepto de vínculo. El vínculo tomado como desde el momento que yo nazco junto a otra persona, tengo una hermana gemela, y creo que ese vínculo y la relación entre dos cuerpos que son que miden y pesan lo mismo dentro de un espacio en común que compartieron durante todo su desarrollo, al momento que yo decido migrar
ese vínculo sigue estando presente, pero ocurre a través del tiempo y como físicamente una separación que ya ha pasado 1 año y medio desde que esos dos cuerpos se separan, y creo que ahí lo puedo relacionar también como dos cuerpos que comparten un mismo lenguaje, se separan, y un poco la acción que realicé es ahí un encuentro, y la idea de que como dos cuerpos se intentan encontrar dentro de un mismo espacio que están habitando, ya sea físicamente o a través del tiempo, o a través de la palabra, o a través del grito, o a través de la mirada, y creo que esos gestos que generalmente yo realizo como acciones dentro de espacios generalmente arquitectónicos contienen a cuerpos que finalmente pasan a ser igual un acto político dentro de un espacio. O sea, más allá de que yo no trabaje, por ejemplo, con el concepto de violencia en sí y hable de violencia, sí hay un cuerpo habitando y activando un espacio o frenando ciertos tiempos del propio tránsito que los propios cuerpos tienen o habitan los lugares. Sí. Gracias. Es muy interesante porque el otro día en una de las charlas que hicimos en Casa de América, me preguntaba María Leitauer, que es la comisaria general de la feria de la parte de la TAM, preguntaba acerca de cuáles pueden ser algunos de los temas principales digamos, del habla artístico latinoamericano, y una de las cosas que decíamos siempre era la violencia aparece como obviamente la lucha política, y lo podemos ver además a través de una gran cantidad de temas, pero también veo que muchísimas veces, y por eso les preguntaba en qué estaban antes, es si el migrar les hizo cambiar alguna postura, ¿saben? Porque yo creo que cualquier movimiento que uno hace conlleva un movimiento también de las ideas. Entonces esos movimientos de las ideas, me encantó el concepto con el que inicia Rubén, porque además es cierto, muchísimas veces está esta cosa de que no te reconocen lo suficiente en tu país, tienes que salir para volver a comprobar, y regresas tal vez al mismo punto y ya no eres el mismo, efectivamente. Entonces la pregunta va hacia, ¿es esa búsqueda actual de su investigación el resultado de una migración? ¿Fue una migración además que ustedes pensaron que podía suceder? Sé que en algunos casos no. ¿Era algo que estaba proyectado en su carrera o fue algo circunstancial? Lo digo porque además en el caso latinoamericano nos sorprende de repente la realidad y tenemos que estar en otro lugar totalmente contrario al mundo y no lo habíamos pensado. Aquí nosotros en nuestro ecosistema trabajamos con muchísimos artistas que de repente simplemente tuvieron que salir corriendo, otros que gracias a Dios sí lo pudieron planificar, y otros que sencillamente vinieron por un tiempo y se consiguieron con que aquí había muchísimas más oportunidades. Todos estos casos son igual de valiosos y me gustaría saber cómo es el caso de cada uno de ustedes en eso. Ahora empecemos por Josefina. Por favor, si quieres. No, lo que pasa es que cuando estabas hablando, yo pensaba en que los trágicos y los que vivimos en Latinoamérica, en países como México, Venezuela, Chile, sabemos que la violencia es el orden del día, ¿no? Y más allá de eso, cuando lo normalizas, para mí yo creo que en cuanto al proceso, cómo afectó a mi obra, a mí como individuo, como sujeto político, me costó muchísimo quedarme porque pensaba que abandonaba la lucha en Venezuela. Yo era muy activo en las marchas y yo pensaba que abandonaba la lucha, pensaba que estaba traicionando algo. Y en un momento que entendí de que podía hacer una lucha a distancia, el hecho de estar aquí hablando de mi obra y en el contexto donde surge mi obra es una forma de hacer la lucha también. En mi caso no es una migración que pudiera decir placentera por voluntad, es forzada por algunos motivos. Empezaron a manifestarse elementos en mi obra que fueron producto de esa migración. Lo decía hace rato, pasé de un proceso colectivo a uno más personal. Entonces la idea de la casa para mí se convirtió en una imagen psíquica, ¿no? Yo digo una presencia a través de la ausencia.
Entonces me dije, bueno, en ese sentido, la casa para mí es una extensión de mi cuerpo porque está en mi psique, y siempre lo digo, las paredes físicas pueden desaparecer en cualquier momento, pero esa relación con la memoria creo que pasará bastante tiempo con nosotros. Y hay una cosa muy interesante en tu obra que además se manifiesta, lo que acabas de decir, por ejemplo, esta obra que se llama Nilo y el Señor Conejo, ¿no? Sí. Y ahí tiene la característica de revisitar su obra, o sea, él no la da por cerrada, sino que así como él va cambiando, la obra también de repente lo llama y lo hace volver a visitarla para entonces abordarla. Y él tiene abajo una obra que tiene trabajando más de 7 años. Comenzó siendo el libertador con una postura, y hoy en día es una suerte de autorretrato. Entonces eso es muy interesante porque yo creo que ejemplifica claramente cómo esa lucha hizo el efecto embudo, ¿no? Pero donde empezaste en una visión muy amplia, que además la violencia que se genera ahí puede llevarte hacia eso, hacia convertirte en parte de un grupo que trabaja en ese sentido, y ahora como que tienes más oportunidades. Ahora era ver cómo se altera, no era, quizás me la traía y no pasaba nada, ¿sabes? No le hacía nada. Entonces, a medida, por supuesto, que yo me fui alterando, la obra se fue alterando también, y era como comentaba hace rato, empezaron a aparecer elementos más personales porque sentí la necesidad de volver a mí mismo. Y en tu caso, José, hay un cambio, hay una transformación, hay otra mirada. O sea, yo creo que el hecho de migrar siempre, hay una frase que leí el otro día que decía: migrar es para siempre. Yo digo que a pesar de que uno volver a su lugar y a su territorio, siempre estás migrando. O sea, yo al momento que decido venirme fue por decir, uno empieza y decide entrar a otro país, a otro lugar, a otro lenguaje, a otras conversaciones, a otros cuerpos, a otro sistema. Te enfrentas también a un sistema en donde tienes que entender cómo puedes hacer para poder quedarte en otro lugar. Y me pasó que yo justo tuve la oportunidad de en enero volver a Chile, y me sentía un poco como en ese vaivén de decir, bueno, estoy en mi territorio, estoy en mi lugar, pero finalmente no sabía dónde estaba. Como que me pasó mucho que no sabía si mi lugar era Madrid, si mi lugar era Chile. Entonces ahí fue como el primer momento donde dije, bueno, mi cuerpo en realidad está en transición, está migrando y sigue migrando constantemente. Y creo que eso es un diálogo que para la investigación es un punto de inicio como importante hoy en día para mí. Y mi investigación creo que cambió un poco también porque o sea, como que también me enfrenté a otro sistema, o sea, a otras oportunidades. También me di cuenta que acá hay otros niveles de, por ejemplo, me di cuenta que hay bastantes becas, hay un poco más de oportunidad, obviamente que también es complejo, pero en Chile era una postulación y luego tenías que esperar. También hay una conexión un poco mayor con otros lugares, incluso con el propio mundo latinoamericano. O sea, creo que es muy fuerte como los grupos autogestionados que existen de artistas latinoamericanos acá en Madrid, que creo que también para mí han sido y relacionarme con otros lenguajes. Y antes de entrar contigo, Rubén, y el caso de tu gemela, justamente, eso también fue una, ¿sabes? Como otra manera de verlo, ¿no? Y tenías que abordarlo. Cuéntales un poco, porque tal vez hay algunas personas que no. Sí, de todas formas, o sea, yo creo que mi investigación también se modificó porque como gran parte del soporte de mi obra era el trabajo con mi hermana gemela, y las dos activábamos las obras con nuestros propios cuerpos, con esa idea del doble, de dos imágenes. O ese vínculo se podía también conectar como con otros elementos, construyendo trajes que me permiten también poder disponerlos en otros dispositivos. ¿Qué pasa cuando uno también ya se separa de ese soporte o de ese material que tienes ahí constantemente? Sí, es maravilloso además, porque es como la prueba de fuego también de la investigación. ¿Y tú, Rubén, cómo fue tu caso?
Bueno, a ver, el mío fue igual por como se toman las mejores decisiones, o las peores, por amor. Pero fue complicado, o sea, también sigue siendo complicado porque, bueno, para no entrar en detalles, pude venir a Europa con una beca suiza para artistas mexicanos, entonces he vivido en los últimos 4 años en 4 países distintos, entonces ha sido un poco complicado, teniendo un poco como base España, pero entre Alemania, Suiza, Italia y España, ha sido un poco lo que dice José, ¿no? Como una cosa de cómo te quedas, y cómo te quedas también implica cómo te mueves, entonces porque el lugar para mí no era específicamente España, sino de hecho no era una opción que consideraba, hasta que fue como encontré esa oportunidad de estar aquí, y finalmente se convirtió en mi casa, ¿no? Llevo 4 años más de base en España que en otro lado, y la cosa con volver a México es complicada porque, bueno, es rara porque ya no soy de ahí, o sea, soy de ahí, pero ya no pertenezco ahí, y la gente ya no me, como decimos ahí, ya no me topa, o sea, volver ahí es volver a empezar, y de cierta manera, entonces, como ha cambiado mi proceso, pues ha sido de varias formas también, porque ahí tenía la comodidad de tener una casa que, bueno, vivía en la casa de mis padres, de mi madre, perdón, que tenía un estudio amplio y podía producir obras bastante grandes y sin ningún cuidado. Y aquí en Madrid pues me encontraba con un cuarto de 9 metros cuadrados escribiendo proyectos para mandarlos de repente a becas o eso, como alquilar una nave y presentarlos, o cuando hicimos lo de Zapador, o ahora con lo de Roma. Pero también ha cambiado en el sentido como conceptual, en pensar la violencia no como una cuestión local de México o de un lugar específico de Latinoamérica, sino cómo se hace una red de, pues, en este caso, de corrupción, ¿no? De cómo se establece con vínculos con otras mafias en Italia, en Holanda, en España, en Francia. Entonces como se hace una cosa más compleja, ¿no? Y cómo hablar de la violencia en una escala más grande. Y esa era una de las preguntas que tenía en el móvil, justamente, pero la recuerdo, que es, bueno, hay temas que a veces creemos que son muy personales, solo de uno. Decimos, en Venezuela pasa esto, en Colombia pasa esto, en México pasa esto. A veces creemos que somos los que más sufrimos de una cosa, y resulta ser que justamente lo que tú acabas de decir, que cuando sales y te expones a otras cosas, entiendes claramente que el concepto es mucho más amplio y que el problema es aún mayor, porque no solamente le toca a un pequeño grupo, sino que nos toca a todos. Ha pasado eso o sea, no solamente como ciudadanos, sino en el trabajo. Tú ya lo acabas de decir, te anticipaste, pero por lo menos en el caso de ustedes se han topado, por ejemplo, con que tú, y sobre todo en el tema de la violencia, te das cuenta, y de la agresión y de las figuras de poder que tanto trabajas, ¿te has dado cuenta que no es un caso único y se ha ampliado tu mirada? Bueno, precisamente hay una serie que yo titulo Iconografía Política Contemporánea, que es una serie de llenas cagando, o llenas en posturas agresivas, o cabezas de cerdos, o como decimos en Venezuela, cabezas de cochino. Y cuando yo empecé esa serie, mi intención era titularla Iconografía Política Venezolana. Y justamente conversando con un amigo, él me dice que ya yo estaba acá en Madrid, y me dice que si yo era consciente que lamentablemente a distintas maneras había otros países que pasaban esas cosas. Y yo me dije, bueno, tiene razón. Entonces pasé a titularla Iconografía Política Venezolana a Iconografía Política Contemporánea. En tu caso, José, ¿hay algo que haya pasado que tú te hayas dado cuenta que lo que tú trabajabas también de alguna manera estaba siendo tocado por varias personas, o varios países, varias nacionalidades?
quiero tomar un poquito lo que decía Rubén también respecto al tema del espacio. Eso creo que es muy importante, porque al momento que uno también transita, también cambia como físicamente tu espacio, las dimensiones. En mi caso también la investigación tenía mi espacio de taller en Chile y llegué a Madrid y pasé a tener, claro, una hoja, un lápiz, un papel y ver qué pasaba también. Y yo creo que es un diálogo que uno cree que está tomando una buena, mala o quién sabe qué decisión. Finalmente también siempre es como un nuevo comienzo, como que seguir entendiendo cómo sigo, cómo parto. Y con lo que me preguntabas, bueno, yo creo que sí, yo creo que en realidad generalmente artistas todos nos plagiamos entre todos, ¿no? O sea, yo creo que como que no se malentienda, sino que todos usamos conceptos de violencia, de políticos, de la fuerza, de cuerpos, de arquitectura, en donde cada uno también siempre lo lleva a su historia personal, porque inconscientemente como que la mente siempre está presente. O sea, creo que uno trata como de adaptarlo también a lo que ha vivido, y creo que, por ejemplo, el tema de la política, de la manifestación, que yo pensaba que, por ejemplo, en Chile era como un poco más potente que acá. Finalmente acá también existen luchas que están día a día y de una manera diferente, pero igual son luchas que están presentes. ¿Y cuáles serían esos temas comunes? En el caso de mi investigación. En el caso de tu investigación. A ver, por ejemplo, bueno, en el caso de la performance, es como con lo que yo trabajo, realmente las acciones. El uso del cuerpo dentro de los espacios, activar lugares, trabajar también como con elementos que anulen un poco el cuerpo, como no que sea el cuerpo de la mujer o el cuerpo del hombre, sino que como trabajar con un cuerpo como masa, entenderlo como peso. Y creo que eso lo he visto últimamente como en las acciones que me ha tocado ver, siempre relacionado con el uso del cuerpo y lo colectivo también, como también esos cuerpos pueden dialogar con otros dentro de un espacio, pero dejando un poco en evidencia que el cuerpo es un cuerpo más allá de ser un hombre, una mujer o lo que sea. Creo que eso como que es un tema que he estado viendo últimamente. Es súper interesante. Hay un tema también que quería tocar, que es Rubén. Rubén, hola. Rubén acaba de... Bueno, ¿cuándo fue que empezaste en la academia? En diciembre. En diciembre. Él está en este momento en la academia, como les decía al principio, en la Academia Española en Roma. Y bueno, eso es un proceso increíble donde cualquier artista desearía estar. Yo creo que ese es como el sueño dorado de cualquier artista, una residencia de un año. Además rodeada, bueno, tú nos vas a explicar porque eso es a donde quiero llegar. Quiero que nos cuentes un poco cómo llegaste a eso, cómo fue ese proceso, que además parece tan imposible, cuál es esa oportunidad y por qué te encuentras allá. Bueno, creo que también por la relación histórica que tiene España con Iberoamérica y con sus anteriores colonias, ha habido una lucha, digamos, consciente de política y políticos, influenciada por los movimientos sociales y tal, de una restitución histórica, ¿no? De una reparación. Y no, digamos, como no es posible devolver un oro que ya se ha gastado, ¿no? Está en Suiza o en el Vaticano. Pues la cosa es que, claro, la forma de restitución histórica que han promovido algunos gobiernos, sobre todo de izquierda, pues ha sido eso, como becar a investigadores, artistas en general, digo, que las universidades, como empresas, como otras instancias. Y la Real Academia de España en Roma se propuso abrir 2 plazas, antes era una, para artistas iberoamericanos. Entonces, pues es un proceso en donde
se entra, digamos, como a competición, que es como un poco cruel porque entra muchísima gente de, pues, no sé, con 40 países, una cosa así, a intentar tener uno de esos lugares. Bueno, yo lo he echado un par de veces y por fin tuve la suerte de estar ahí y de, pues de, un poco también como de, lo que hablas tú, como de poner un cuerpo no europeo, no occidental, en conversación con lo que es el origen del imperio, ¿no? Un poco es esa cuestión de claro, de Roma, conquista España conquista tal, entonces como que la sucesión, toda esa cosa me lleva hasta ahí como, pues, claro, a disfrutarlo y a estar con gente increíble, maravillosa, pero también como a asumir ese papel político, ¿no? De un poco de incomodar ahí y tal. Claro, ser el cuerpo incómodo. Sí, bueno, allá adentro, claro, la gente pues, están súper acostumbradas y no pasa nada, pero me refiero ahí como de repente con la militarización de Roma, bueno, de Italia, sí es una cuestión como incómoda, ¿no? Sí, puede serlo y mucho. Luego ya vuelvo otra vez a José. José, él acaba de ganar esta beca, está allá. ¿Tú tienes algún plan en ese sentido? De seguir postulando a residencias, sí. Fuera de España, quiero decir. Sí, de todas maneras, o sea, tengo esa beca de Roma ahí pendiente, espero que algún día poder postular y luego quedar. Y sí, de todas maneras, o sea, a mí me interesa muchísimo poder seguir con residencias, con financiamientos de mis proyectos. Tengo bastante mirado Bilbao, creo que es una zona que podría interesar para mi cuerpo de obra y estoy en eso, estoy en investigación de ver qué existe en el norte de España. Voy a hacer ahorita una pregunta que tal vez no es tan cómoda, pero bueno, ¿creen que España está preparada para recibirnos? A ver, una vez le escuché esto bueno, no es el mejor ejemplo, pero se lo escuché a Andrés Calamaro, que en una entrevista que decía, claro, es polémico, pero él decía, Madrid es un proyecto social latinoamericano, y creo que tiene razón porque, claro, todo influenciado por la violencia en Latinoamérica, pues las grandes fortunas bueno, no todas, pero sí gran parte de las grandes fortunas de América Latina están viniendo específicamente a Madrid. Y España no lo sé, pero Madrid sí, o sea, Madrid tiene más allá de la especulación inmobiliaria que lleva a los precios carísimos, creo que, digamos, como socialmente es una ciudad abierta a recibir. Claro que tiene problemas con el nacionalismo y el racismo y tal, pero aún así no es Alemania, quiero decir, ¿no? Es un lugar tan inhóspito para... ¿Tú qué opinas, Enay? Mira, yo honestamente yo creo que Madrid me ha recibido con amor. La verdad, yo en Venezuela una de las cosas que perdí fue el sentido de pertenencia. Llega un momento que lamentablemente tú, o sea, por toda la situación política desencajas, ¿sabes? Y en Madrid, sin proponérmelo, yo vine con un proyecto de 3 meses y ya voy para 5 años. Y sin proponérmelo, yo en Madrid, o sea, volví a sentir ese estado de pertenencia, pertenezco a algún lugar. Entonces, como dice Rubén, España no sé, porque, o sea, Madrid enamora, me he quedado en Madrid, no conozco España realmente, y creo que Madrid a mí me ha recibido con amor. ¿Tú, José? Bueno, sí, me ha recibido bien, lógicamente, pero creo que también me he relacionado bastante con el mundo latinoamericano y estoy en España y también creo que eso dice algo. Pero sí, claramente sí me ha recibido bien y creo que
el decidir quedarse ya es algo. No sé si para bien o para mal, pero ya dice algo, el todavía no querer volver un poco tal vez a ese lugar. A veces se le he escuchado a muchos artistas que dicen no quieren regresar, pero a veces sienten que aquí hay muchísimas trabas para quedarse, ¿no? Sintiendo como que yo sí siento que están muy abiertos, pero que sí hay mucha discriminación y que hay muchísimas cosas que si no la tienes, pues, pero eso también es, si vamos a otros países podríamos ver que se puede exacerbar. Sí, sí. ¿Saben? Que eso tú lo has mencionado, Alemania, Francia, o sea, aunque Francia con algunas características por temas de perseguidos y todo este tema político, pues ahí sí tienen como excepciones, pero en general es un país muy amable, no solamente por la lengua, su economía es mucho más accesible para el latinoamericano, que además está depauperado en general y no puede ir y mantener de repente un estilo de vida en cualquier ciudad de Alemania, que es carísima para nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en general es como de las más accesibles, ¿no? No sé qué opinan todos los que están aquí presentes, pero yo creo que sí. Tengo aquí a alguien que además estuvo en Francia por muchos años. 9 años. 9 años, artista. Sí, gracias. Muy contento de compartir con ustedes. Me escapé rápido de Madrid. Me escapé porque para mí era como el espíritu me llamaba. O sea, yo soy una persona que siento esas emociones y de hecho quería conocerte porque a pesar de los trabajos diferentes, el arte es eso, el arte es emoción, el arte es si te molesta o te agrada. Entonces para mí es súper importante y más las personas que plasman toda esa energía en su obra. Las herramientas son muy buenas, pero las herramientas no te tienen que dominar a ti. Tú tienes que dominar las herramientas. Para mí eso es el arte. Entonces, muy contento de estar aquí. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Gracias. Te quiero hacer una pregunta rápida porque la estoy cambiando aquí para allá y te la voy a aprovechar. ¿Diferencias entre haber migrado a Francia y Colombia? Enormes. Pero el problema... Enumérame 2 de cada una. 2 de cada una. 3 hijos. La educación y el tema cultural. Vale. Y en Francia, si no hablas francés, estás fregado, pero el tema de la riqueza de en cada esquina, como aquí también, pero siento que Francia es como la cuna de lo que es el arte, el movimiento en sí, pero eso enriquece mucho a un artista y nos enriquecemos en cierta forma aquí, pero tenemos la ventaja que Latinoamérica nos da mucha necesidad y es depende cómo tú te manejes, o sea, es un tema de aprendizaje y si lo dominas bien puedes ser exitoso en cualquier parte. La precariedad, muchachos, ¿es mala o buena? A ver, depende, ¿no? Ajá. Depende de qué grado de precariedad. Desarrolla. No sé, a ver, creo que te hace ser ingenioso por necesidad y solucionar las cosas. En el arte, por lo menos, a mí mis maestros me diseñaron para hacer más con menos. Incluso yo en mi época de estudiante, que nunca tenía, como dicen aquí, ni un duro, pero era más feliz que nunca. Había momentos que yo no tenía ni material y yo pintaba con un lápiz y un papel, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido a mí ya el arte poeta ya, ¿sabes? O sea, ya tiene una teoría bastante sólida en cuanto a plantear la precariedad como, o sea, una gran posibilidad creativa. ¿Tú, José? No sé si lo llamaría precariedad en realidad, porque finalmente es verdad que a veces uno no tiene como las condiciones de poder adquirir materiales, pero claro, finalmente es interesante eso de entender que la propia como cabeza se obliga a tener que producir igual, porque finalmente es tu trabajo y hay que hacerlo y hay que seguir y hay que como... Tiene que reinventarse, la artista tiene que reinventarse. Sí. Pero no sé si es, o sea, al final no sé si es precariedad. Sí. Precarización. Sí. La palabra. Claro, a mí me da un poco de risa porque sí, como que te lo cuestionaba, pero claro, en una parte de mi statement dice que yo trabajo con la visualidad de la escasez, entonces un poco me da risa eso, pero la cosa de la precariedad, hay una
bueno, de los estudios sociales del 2010 en, no sé, en Wolfsburg o una de estas cosas, decía que ya no hay 3 clases sociales, sino había como 6 o 9, no me acuerdo. Y una de ellas era el precariado. El precariado es esta clase joven, creativa, que es que ayer lo hablaba con un amigo aquí de la feria, que cree que vive de lujo porque se puede comprar sus sillas de diseño de Ikea y su ropa de imitación de Zara. Entonces, como esta idea de que aspiracional, pero en una base digamos económica bastante pero ya Derrida hablaba de eso, que la gente compraba signos y se refería a eso, ¿sabes? La gente compraba signos porque comprando signos decía, bueno, yo pertenezco a un estatus social porque luego unas botas Nike, ¿entiendes? Y como eso todo. Bueno, y ya para terminar, por lo menos con nosotros. Lamentablemente. No, es que me quedé pensando en lo que decía Rubén, porque yo lamentablemente no por terminar. Pensé en voz alta. El próximo paso de migración que hay en ustedes, ¿hay algún proyecto? Bueno, tú ya estás en Roma y ya, así que pasemos a ellos. Enay, ¿volverás a migrar? Madre mía. Creciendo también en Madrid, ¿para qué me quieres sacar de aquí? Yo lo que sí tengo planificado, ya yo veo Madrid como mi proyecto de vida, y lo que sí tengo planificado es, o sea, ir a Venezuela. Soy un artista comprometido con Venezuela y voy a ir a hacer cosas en Venezuela, a hacer cosas culturales, ¿sabes? ¿Tú? Yo creo que por el momento sí estoy aquí en Madrid, pero sí tengo las energías todavía de querer moverme un par de meses a ciertas ciudades, ojalá poder transitar a través de que las residencias me permitan moverme o algún programa o poder en algún futuro ir a Roma, pero sí, o sea, tengo eso. Bueno, no sé si tienen preguntas en el público, no sé si, mire, sí, Erika. A ver, con este tema de la migración y de la vuelta a España, ¿no? Tengo una amiga que es escritora venezolana que se vino a vivir a España hace 5 años y cuando llegó empezó a trabajar en lo que ella hace, es escritora, pero le estaba costando mucho y entró en la Escuela Sur, creo que se llama la Escuela Sur, y hizo el máster de la Escuela Sur, y su trabajo final del máster hablaba justamente sobre lo que ella llamó el viaje a la inversa, es decir, la historia contada a partir de ella regresando a España luego que sus padres habían emigrado de España a Venezuela. Y luego, en paralelo, publicó un libro que se llama Los Distintos, que es un libro donde cuenta la historia de su padre y su tía cuando eran niños aquí en España y comenzó la Guerra Civil Española y ellos empezaron, se tuvieron que ir a Venezuela, emigrar a Venezuela, y en Venezuela todo era distinto para ellos. Entonces ella, en ese cuento, que es un cuento pensado como un cuento infantil, pero es un cuento para personas de cualquier edad. Entonces ella también de alguna manera cuenta en esa historia ese viaje de vuelta, ¿no? Y ha tenido también muchísimo éxito. Bueno, el libro ha sido además publicado, ya también traducido al inglés y ha tenido muchísima receptividad tanto aquí en España como en otras partes del mundo. Si nos ponemos a ver con toda esta historia y sin querer caer en esa discusión o en la reflexión de la historia blanca o la historia negra de la conquista española a América, pero pensando un poco en, bueno, todo lo que se llevaron, pero todo también lo que dejaron, también cómo se mezclaron, y qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles, si no hubieran sido los ingleses, como muchas veces también se dice, ¿no?
sobre todo por además estos temas que estamos hablando de la violencia. Y también pensando un poco en el ser humano y la vida, quizás no ver la vida como una lucha, sino más bien como entender procesos y ver cómo luego nosotros, como individuos, podemos también hacer algo distinto y en vez de dar lo mismo que recibimos, dar algo distinto al otro, ¿no? Entonces yo siento que, por ejemplo, en el trabajo de Mónica hay mucho de eso, mucho de cómo devuelvo yo de alguna manera en ese viaje a la inversa, cómo devuelvo lo que yo tengo para darle ahora a España. Lo siento yo, que no soy artista, aunque sí me considero una persona creativa, pero yo tengo también como una fantasía de que esa vuelta de muchos latinoamericanos a España y a Europa tiene mucho también de qué le estamos dando nosotros a este mundo que en un momento nos conquistó. ¿Qué podemos darle nosotros en vez de verlo como una lucha o como una cuestión de poder y de ahora cómo yo te conquisto a ti, sino qué te puedo yo dar a ti para enriquecerte a ti y para enriquecer en general al mundo, a la humanidad? Yo siento que, por ejemplo, los venezolanos, yo tengo una fantasía de que los venezolanos, con nuestra alegría, con nuestra resiliencia, con nuestro empuje, y yo creo que cada latinoamericano seguramente que tiene, los argentinos, los peruanos, los chilenos, los mexicanos, todos tenemos mucho que darle al mundo de lo que somos desde nuestros orígenes y de lo que fue nuestro proceso de conquistados. Les preguntaría a ustedes, ¿qué sienten ustedes que están en la obra de cada uno de ustedes? Que además la obra, como decía Enay, los seres humanos somos seres políticos, efectivamente. Si quitamos esa cosa de que la política, no la política de los políticos, ¿okay?, de los partidos, sino como seres humanos somos seres políticos. ¿Qué le están entregando ustedes a través de su obra y a través de sus proyectos a España o al país donde emigran? ¿Qué sienten ustedes hoy que le están entregando a España? ¿Quién se atreve a responder? Bueno, mira, yo hace rato hablaba de la necropolítica, que es un concepto filosófico de Foucault, y la relación justamente que establecía era de cómo el Estado se apropia de la acción política y anula al individuo y por consecuencia al sujeto político. Entonces, yo en mi caso, voy a hablar por Rubén y Josefina. En mi caso, como artista, estoy convencido de que el arte es conocimiento, siempre lo digo, y uno de los conocimientos más potentes que poseen los seres humanos, porque involucra todos los modos cognitivos que tenemos. Y el arte, en ese sentido, es un dispositivo sociopolítico que genera espacios de debate. Yo particularmente no vengo a España a cambiar a nadie, yo vengo a España a contar mi historia, a compartir con otras personas, a conectar desde lo humano, a abrazar, a dejarme abrazar, a entender que el sujeto, el individuo, por naturaleza somos diferentes. Cuando tú vienes de un país como el de Venezuela, que nos venden un discurso de izquierda y terminan actuando como un gobierno de extrema derecha fascista, ¿no?, donde pareciera que todo el mundo debería actuar igual, ¿no? Es una cosa antinatural, porque ya biológicamente somos tan diferentes. Entonces yo digo que yo como artista lo que vengo es a compartir y a generar espacios de debate para entender que las rupturas son espacios de encuentro. Bueno, yo comparto bastante esa perspectiva. Yo también pienso que el arte es son dispositivos para producir disenso, o sea, para que estemos en desacuerdo en general, y precisamente para generar en el mejor de los casos, un pensamiento distinto o crítico. Y yo no diría que le estoy dando a España, porque esta cuestión nacionalista, incluso a México, o sea, esta cuestión nacionalista
elimina muchos matices de los que hay en territorios muy extensos con sociedades muy distintas. Lo que yo puedo ofrecer es a Madrid y a la comunidad de la comunidad de Madrid, no, pero bueno, a la comunidad quiero decir, artista, a la comunidad, a la gente. A la gente, sí. A quien te rodea. Sí, claro, y en el sentido de que las exposiciones que hacemos son gratis, normalmente, Sí. ¿no? O sea, la gente las ve, las comenta y nadie paga un centavo para verlas. En ese sentido, pues también estamos dando un montón. Estamos dando un relato, estamos dando... Sí, que se Perdona. genere diálogo, que se genere... Sí, creo que nunca se nota, pero los artistas, somos súper generosos. Lo decía una amiga, Teresa Margolles, ¿quién sostiene el arte? Los artistas. Porque el arte tiene que ver con lo humano. Es cierto que el arte como concepto nace en el Renacimiento, pero el arte tiene que ver con lo humano. Fíjate que quería decir, y perdonen que vuelva a interrumpir, que una de las cosas que se ha perdido en las sociedades actuales es la otredad, ¿sabes? Reconocer al otro que es distinto a ti, ayer creo que hablamos de eso, e incorporarlo a ti, pero sabiendo que es distinto a ti, reconocerlo porque es distinto a ti, y en ese sentido tú también te conoces como individuo. Entonces, yo creo que el arte genera esos espacios, ¿sabes? Incorporar al otro. Y además hay una cosa que es muy valiosa acerca de ¿Cuál? tu pregunta. Exacto. Es que ofrecer otra mirada, otro punto de vista, otra opinión, yo creo que no puede hacer más que enriquecer, porque eso es sabiduría. Entender cómo, y creo que además es un ir y venir, es una reciprocidad. O sea, yo soy un ser humano mucho mejor desde que emigré. Lecciones de humildad, lecciones de entendimiento del mundo real, no en lo que era mi gueto y mi micromundo. Y cuando veo a los artistas en acción, y tenemos la oportunidad, de hecho aquí hay alguien que nos invitó a hacer un proyecto donde traemos a un artista latinoamericano y a otro europeo, pero justamente para ponerlos a dialogar, porque es importante que encontremos esos espacios, es importante que no creamos que hay una única verdad, que además nuestro punto de vista es el único que puede funcionar, e incluso entender cuando nos equivocamos y aprender de eso. Entonces yo creo que aquí, siempre lo decimos, nosotros lo que queremos es tejer una hebra colombiana con una hebra mexicana, con una chilena, con una peruana, con un libanés, porque además otra cosa que tiene Madrid es que no es Iberoamérica o no solamente es España, esto es Nueva York de Europa, lo digo de verdad. Aquí, ¿quién Carrizo es madrileño? Si yo les pido a ustedes que levanten la mano, ¿quién es madrileño? Dos personas. No, Felicia, además me pongo con gato, ¿no? A pedir que sea hijo y nieto de. Entonces, ¿ven? Lo que quiero decir es que me encanta cuando se habla de las pruebas de ADN, ¿no? Para ver de dónde Carrizo somos, porque resulta ser que todos aquí podemos ser, de alguna manera, estar relacionados. Entonces yo creo que eso mismo es lo que teje la cultura. Y tomo las palabras que dijo en un momento Josefina, donde todos nos copiamos a todos. Bueno, eso es también lo que pasa, y afortunados somos estar en una ciudad como esta, donde podemos estar hablando con gente que de repente nos habla con señas y nos entendemos, que nos habla con una sonrisa y nos entendemos, que nos hablamos con gritos y nos entendemos. pero nos entendemos, y yo creo que así como en su momento, y mis padres son extranjeros, madre era alemana, padre era español, y mi cerebro creció hablando no solamente varios idiomas, sino varias costumbres. Una costumbre como la mesa, que tú dices que no eres artista, pero tú eres cocinera, tú eres chef. Una costumbre como, yo creo que la mesa iberoamericana es un perfecto ejemplo de sabores, donde está lo que somos todos, y eso mismo pasa en el arte.
la pincelada uno, el recurso otro. El otro día Rubén me decía una cosa que me encantó en la obra, en su obra de humo, en todos estos relojes que van a ver abajo. Él me dice, yo tomé de países como España, pero también de otros países de Europa, el tema de que la gente escribía con mecheros, cosas de denuncia, porque era una herramienta. Y hoy un mexicano en Madrid está tomando una herramienta de alguien de otro país que tal vez él ni conozca, o tal vez sí. Pero es que quienes nos demos cuenta, y para mí esa es mi conclusión mía personal, es que